Hay un libro que yo siempre recomiendo para, mi querida Belinda, amigos de la audiencia, para entender todo este meollo, que es El Teatro del Engaño, de la periodista Emanuel Stills, con quien vamos a platicar precisamente esta tarde. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Belinda. Qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos. Emanuel, 18 años de una persona inocente en la cárcel sin sentencia. Una situación que es verdaderamente vergonzosa para un sistema de justicia. Absolutamente, Jesús, es una aberración total. No sé si se trate de un récord en México porque hay muchísimas personas que están en esta situación de pasar años en la cárcel, de estar en prisión preventiva, no tener sentencia, pero 18 años es verdaderamente ya muchísimo. El año pasado la Corte Interamericana estudió un caso de dos personas que que habían pasado 17 años porque ya estaban en libertad en prisión preventiva, que se decía que eran los presos que mayor tiempo llevaban en prisión preventiva, y ese criterio, esa sentencia de la Corte Interamericana que ordena a México no aplicar la prisión preventiva oficiosa, no está siendo tomado en cuenta, por lo menos en el caso de Israel Vallarta, porque ya la juez del caso del año pasado le rechazó un cambio de medidas cautelares cuando él solicitaba seguir su proceso en prisión domiciliaria, ¿no? Hay algo muy importante que resaltabas, Jesús, y que pocas veces se menciona en relación con este caso, es que Israel Vallarta está defendiendo su inocencia absoluta. O sea, no solamente es un tema de cambio de medidas cautelares, de violaciones de sus derechos, de montaje mediático. No, realmente aquí estamos frente a una fabricación de culpables. Y digo culpables en plural porque Israel finalmente no es el único de su familia en estar en esa situación. Varios hombres, en total otros 5 hombres de su familia fueron detenidos, acusados de ser parte de esta organización de secuestradores ficticia, que llamaron los Zodíaco, ¿no? Y ellos, 3 de ellos ya fueron liberados en 2016 porque un juez consideró que no existía ninguna prueba de que ellos habían cometido estos delitos, y que además ese mismo juez fue más allá, dijo que esa banda de secuestradores no existía ninguna evidencia de que existía, o sea, de que prácticamente acusaban a las autoridades en esa sentencia de haber fabricado esa banda, ¿no? Y eso es importante resaltarlo siempre. Israel Vallarta ha presentado a lo largo de estos 18 años, cuando la justicia se lo ha permitido, le ha dejado presentar pruebas, porque muchas se le han rechazado, pero ha presentado una montaña enorme de pruebas a su favor, y el expediente que tienen, y de ahí por eso yo considero se está retrasando tanto la sentencia por parte de la Fiscalía General de la República, que está realmente ahora en una maniobra de obstrucción a la justicia, impidiendo que se dicte sentencia. ¿Por qué? Pues porque están con las manos vacías, no tienen pruebas que se sustentan, como bien decías, Jesús, no tienen testimonios coherentes, no tienen evidencias para llevar delante de un juez y decir: este hombre es un secuestrador, condénenlo, ¿no? Y bueno, ahí participa también en estas maniobras toda la pasividad, la benevolencia de los jueces que se suceden, que se pasan este expediente, porque pues ellos no, o sea, están siguiendo el criterio de la Fiscalía, están permitiendo todas estas maniobras a la Fiscalía, pues porque ningún juez actualmente en México quiere ser el que vaya a sentenciar a Vallarta, sea para liberarlo o para condenarlo, ¿no? Entonces ahí hay no solamente una inercia del sistema judicial, pero también unas maniobras dilatorias, unos artilugios
de la Fiscalía que con total cinismo impide que se le sentencie cuando en realidad lo que lleva haciendo desde hace 18 años es prejuzgarlo y decir en todas las circunstancias, no se le puede cambiar la medida cautelar o no se le puede permitir nada porque es un secuestrador, ¿no? Y así se mantienen en su criterio de que es un secuestrador, lo están prejuzgando, pero no quieren que se le juzgue formalmente conforme a la ley. Ese es el cinismo absoluto de la Fiscalía en el caso de Israel Vallarta actualmente. Emanuel, ¿a quién o a quiénes no les conviene que Israel salga? Prácticamente a nadie le conviene, o sea, más bien hay que tomarlo así, ¿no? Yo creo que el presidente decidió pronunciarse públicamente y defender la causa de Israel Vallarta, pidiendo a la Fiscalía que se desistiera de estas acusaciones. También anunció que le iba a acordar un indulto a Israel Vallarta en caso de que estuviera sentenciado. Hizo una serie de anuncios, pero tampoco se está metiendo más allá en el caso y no creo que sea por respeto a la independencia de la justicia, pero simplemente, y yo creo que el presidente también ve que políticamente este caso no es tan rentable. Si bien ha habido un cambio en la opinión pública, que está cada vez mejor informada sobre el caso de los Vallarta, que es consciente de que muchos inocentes han sido detenidos en este caso, han sido torturados, han sido acusados, han sido víctimas, han sido presionadas, manipuladas para acusarlos. Ya con los libros, mi libro, el libro de Jorge Volpi, la serie de Netflix que ha salido, ha circulado mejor la información, la gente ya no está tan cegada por el montaje mediático, ya no... O sea, es consciente de que pues, no fueron detenidos en flagrancia con personas secuestradas en su casa, que todo eso es falso, que es un largo montaje que se ha perpetuado durante varios años, pero a pesar de eso sigue siendo un caso políticamente delicado, pero luego también hay un juego de influencias, unas... complicidades, yo diría, dentro de la Fiscalía General de la República, que tienen todo ese círculo, porque pueden estar encarcelados Genaro García Luna y Luis Carnas Palomino, uno en Estados Unidos condenado por narcotráfico, el otro en espera, en proceso actualmente, precisamente detenido en 2021, Carnas Palomino, por las torturas en contra de varios miembros de la familia Vallarta, pero todavía mantienen esa influencia, esa red de complicidades dentro de las instancias de justicia y de seguridad del Estado, ¿no? Obviamente también está el personaje oscuro de Eduardo Margolis, que él está en libertad, nunca fue investigado, es el que participó también en la fabricación de esta banda, que pidió como favor a García Luna y Carnas Palomino que detuviera a Israel Vallarta y a Florence Cassé como una venganza en contra de su ex socio, Sebastián Cassé, el hermano de Florence y amigo de Israel Vallarta. Él todavía también pues, no le conviene que salga toda la verdad sobre este caso y le conviene que Israel Vallarta siga en la cárcel. Entonces, digamos, ahí están pesando más estas influencias, pero también el miedo de la fiscalía. La fiscalía lo que hace es seguir ciegamente la investigación del pasado, ¿no? O sea, validar lo que se ha hecho en el pasado, no cuestionarlo, no atreverse a decir que todo fue un montaje, que este expediente fue fabricado, sigue el criterio, prefiere mantenerse en esa postura conservadora de seguir afirmando que son secuestradores, pues porque dar marcha atrás 18 años después es muy complicado. Es muy complicado que digan ahora, ¿saben qué? Nos equivocamos. Bueno, nos equivocamos. Más bien, fabricamos este caso, pero ahora vamos a hacer las cosas bien. No, pues es una huida hacia adelante. Nadie se atreve a reconocer lo que ha pasado y políticamente todavía no hay digamos, no es un costo muy, muy grande mantenerlo en la cárcel. A todo el mundo, de alguna manera, le conviene lavarse las manos en ese caso. Y es un poco lo terrible de este caso, finalmente, pues que repito, no solamente es Israel Vallarta, es también su hermano, su sobrino, que siguen
detenidos sin sentencia desde hace 12 años ellos, un poco menos, pero sigue siendo, cuando sumamos todos estos años, son 46 años acumulados de prisión preventiva sin sentencia entre 3 miembros de la familia Vallarta. Sí, Es terrible, es absolutamente terrible, no hay otro modo de decirlo. Emanuel, en tu libro tú destacas las causas que generaron este asunto, pero ¿por qué Israel no salió junto con Florence? Bueno, técnicamente sus causas estaban separadas entonces. Entonces ella promovió un amparo directo ante la Suprema Corte porque ya había sido, su caso ya había sido juzgado y había pasado por un proceso de apelación y de amparo y terminó en la Suprema Corte por violaciones a sus derechos, aunque finalmente la resolución del ministro Saldívar va más en profundidad en el caso y reconoce que todo el proceso está manchado por ese montaje y que hay un efecto corruptor, ¿no? Pero Israel ya está, las carpetas, digamos, las causas penales, entonces estaban separadas porque eso fue una decisión de Florence Cassé de acelerar su proceso y pasar por esas diversas condenas antes de llegar a la Suprema Corte, cuando Israel Vallarta él lo tenía mucho más complicado, porque si Florence Cassé tenía el apoyo de su país, del presidente de su país que tomó su defensa y tuvo muchos más apoyos, digamos, también acceso a dar entrevistas a medios de comunicación, mientras tanto Israel él estaba siendo torturado en la cárcel, su familia estaba siendo detenida, había amenazas constantes contra él, no tenía esa libertad de expresión y bueno, tenía todo el peso del Estado en su contra, ¿no? O sea, no tenía quien lo ayudara y es más, de manera aplastante la opinión pública lo consideraba entonces como un secuestrador, ¿no? Había más apertura a cuestionar la culpabilidad de Florence Cassé por los motivos que sean, porque se dio más publicidad a su caso, simplemente, ¿no? Pero Israel Vallarta siempre se le consideró como el jefe de la banda, el secuestrador, y todos sus familiares fueron los figurantes del caso, ¿no? De alguna manera, porque pues los iban deteniendo en varias olas de detenciones para hacer creer en la existencia de esta banda. Entonces sus casos siempre fueron muy diferentes y también Israel Vallarta nunca se defendía así solo, ¿no? Estaba en juego todo lo que podía pasar con su familia. Ya muchos miembros de su familia estaban detenidos, entonces él realmente nunca quiso promover una acción para salir por violación a sus derechos. Claro. Lo que él buscaba era demostrar su inocencia absoluta, la no existencia de la banda, la inocencia de su familia, cómo habían sido torturados, y eso implicaba un proceso mucho más complicado finalmente que el de la francesa Florence Cassé, que de por sí ya fue muy, muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, pero nada más brevemente especificar que la resolución de liberación, ¿no? de Florence Cassé de parte de la Suprema Corte sí debería tener un peso jurídico en el caso de Israel Vallarta. Obviamente se aplica totalmente a él con exclusión de la violación de los derechos consulares, ya que Israel Vallarta es mexicano, pero por lo demás, todo lo demás se debería aplicar exactamente igual en su caso. Totalmente, mi querida y admirada Emanuel Stills. Emanuel, te agradecemos muchísimo, de verdad, que engalanes este espacio con tu presencia y estamos en contacto. Muchísimas gracias y recordar que a la audiencia que tienen la posibilidad de acceder a mi libro a través de la plataforma Bookmate, que hay un código promocional donde pueden tener un mes gratis y leer El Teatro del Engaño en línea. Es un portal, una plataforma que da acceso a miles de libros y audiolibros en dispositivos móviles y ahí está El Teatro del Engaño para que lo puedan leer. Gracias, querida. Fuerte abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, en más información, Alejandra Espinosa.